Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Miriam García Brisqueta, que es presidenta de Manos Unidas desde hace no demasiado. Hace poquito, desde mayo, finales de mayo del 2009, aunque llevo 10 años colaborando como voluntaria en Manos Unidas, ahora es una nueva responsabilidad. Antes estaba en proyectos, en Operación Enlace, que era otro departamento, y ahora, bueno, pues he sido elegida para asumir esta responsabilidad. Es difícil saltar de proyectos y de estar en... Bueno, primero bienvenida, que nos hemos saltado las formas. Miriam nos viene a presentar la 51ª campaña contra el hambre de Manos Unidas, que este año va dedicada pues a la erradicación del hambre y de la pobreza, pero orientada también a la cuestión medioambiental. Ahora hablamos un mucho de esto, pero vamos a volver al comienzo. ¿Cómo se pasa de trabajar en proyectos a estar en la primera línea? Pues la verdad es que es la misma misión con distinta responsabilidad, porque todos unidos, lo que en Manos Unidas, como su nombre indica, lo que hacemos es luchar contra el hambre, contra además un hambre que no es solo el hambre de pan, sino el hambre de cultura, el hambre de Dios, como decían nuestras primeras fundadoras, y esa lucha tiene distintas facetas. El trabajar en el área de proyectos, la verdad es que es un privilegio porque te permite estar en contacto directo con las personas, te permite conocer la realidad, te motiva, te impulsa, pero todos somos necesarios en esta gran organización, que además tiene 71 delegaciones por toda España, trabajan 4.500 personas de forma voluntaria. Todos tenemos nuestra tarea, por eso decía que aunque sea distinta responsabilidad, realmente como la misión, como la vocación, el objetivo es el mismo, es luchar contra la injusticia, es estar al lado de los que más lo necesitan. Pues la verdad es que se lleva muy bien. Hombre, el ser presidenta es una responsabilidad grande, pero con alegría, porque realmente se hace un magnífico trabajo. Manos Unidas el año pasado recaudó para proyectos casi 54 millones de euros, casi 3/4 de ellos de fondos privados, de donaciones. Es una ONG de la que la gente se fía, en un momento en el que parece que hay tanta proliferación, que además contamos con el impacto de la crisis. De Manos Unidas la gente se fía. La gente se fía, la gente es solidaria, la gente es generosa, porque incluso en un momento de crisis tan difícil para todos, pues la recaudación este año, son datos provisionales, pero ha sido ligeramente superior al año pasado. Esto permite que de un presupuesto que nosotros habíamos sido más prudentes debido a la situación en España, pues vamos a poder invertir en proyectos y en sensibilización incluso más que el año pasado. Eso es muestra ya, como te digo, de la generosidad, pero también de esa fidelidad a un trabajo constante. Lleva 50 años en una misma línea, además en una línea que yo creo que gusta, que convence a la sociedad, porque se basa en un desarrollo integral de la persona y que además es eficaz, es transparente, es austero, porque un 97% más o menos de los recursos, de los ingresos, van directamente... El dinero llega a los proyectos. Exacto, a las y a líneas proyectos de trabajo. concretos y a proyectos que no se mueren en ese sentido, sino que se hace un seguimiento, se está... No solo en la catástrofe cuando se da, sino que se hace un estudio de la realidad y se continúa trabajando para que no sea solo poner un parche en un roto, sino ayudar. Manos Unidas, bueno, los que la conocemos desde dentro y hemos tenido la suerte de poder viajar con ellos, de poder estar a su lado en determinados momentos, sabemos lo que hace y cómo lo hace y la calidad del trabajo que realiza. Este año hace todos los años la campaña contra el hambre, unís dos objetivos del milenio, esos están cacareados y nunca suficientemente cumplidos, esperemos que en algún momento la erradicación del hambre y de la pobreza extrema y la preservación del medio ambiente.
Cuéntame un poquito cuáles son las claves de esta campaña y por qué habéis decidido unir. El lema es contra el hambre, defiende la tierra, y efectivamente lo que está uniendo son el objetivo número 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre, que es nuestro fin, la esencia de nuestro trabajo. Y también lo hemos unido este año a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, porque estamos convencidos de que el preservar los recursos naturales, el preservar los dones que hemos recibido como un bien común, los dones de la naturaleza, es esencial para promover un desarrollo digno y auténtico de las personas, y que además los cambios climáticos, todos estos desajustes, a quienes afectan más son a los más vulnerables, a los más pobres, y esa experiencia la tenemos. Sí, ayer en la rueda de prensa lo comentaste, centrándote en el tema de Haití. Te preguntaba si hubiera sucedido tanto y de tal modo en otro país que no hubiera sido tan pobre. La respuesta es que no. Y ahí está también la injusticia. No vamos a echar la culpa al medio ambiente de todo, pero las catástrofes cuando suceden en unos sitios no son tan duras probablemente como... Pues hay consecuencias que están directamente vinculadas a la acción o a la omisión del hombre en el medio ambiente, pero también hay catástrofes como la de Haití, en la que hay que tener en cuenta que realmente muchas de esas personas que murieron en la ciudad de Puerto Príncipe eran personas desplazadas por un tema de medio ambiente, porque habían tenido que salir de sus campos, de su medio de vida propio, el medio rural, porque no podían subsistir con su sistema de vida propio, y se tuvieron que desplazar a Puerto Príncipe a vivir en unas condiciones en los suburbios de una ciudad que ya de por sí... Y allí murieron muchos de ellos, cuando realmente eso nos tiene que cuestionar también, porque si Manos Unidas llevaba 30 años haciendo proyectos de desarrollo sostenible, y en los últimos años ha hecho especial énfasis en apoyar a las comunidades rurales, porque realmente estas catástrofes les afectan muchísimo más porque hay un gobierno débil, porque hay falta de infraestructuras, porque hay estos desplazamientos forzosos. Pero no solo tenemos que actuar en la emergencia, que tenemos que estar al lado de ellos, sino también hay que actuar antes, porque Haití era un país con un 80% el segundo país más pobre del mundo. De pobreza. Y hay que seguir después. Y hay muchos otros países que están en una situación similar a la de Haití, o mucho peor, con lo cual tenemos que ser conscientes de estar al lado de esas personas que sufren una realidad dramática e injusta. Y indudablemente apoyar todos los sistemas agrícolas que les permitan la subsistencia, que también les permitan el poder comercializar esos productos y generar renta, apoyar también pues sistemas que protejan el medio ambiente, que eviten la deforestación, que así permitan una prevención ante las catástrofes mayor, que tengan una capacidad de reacción ante elementos como la sequía, que se protejan las semillas, que se promueva la educación y, por supuesto, aquí también. Nosotros tenemos que ser muy conscientes. Claro. El mundo es de todos y no solo somos responsables, de los ricos, sí. Y además somos responsables de las generaciones de hoy y las generaciones futuras. Y en ese sentido el medio ambiente es el mayor ejemplo, porque la destrucción que se pueda estar llevando a cabo en estas generaciones la van a pagar más que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. La están pagando las personas más vulnerables, las personas más pobres ahora, la pagaremos las generaciones futuras, pero no tenemos que actuar por miedo a las consecuencias y a esos datos dramáticos que estamos oyendo, esos datos que nos... Sino por convicción. Sino por convicción, por amor a las personas, por justicia y por compartir lo que es un bien común para nosotros y para los que vienen después. Cuando preparaba esta entrevista tenía una pulsión interna que era: vamos a dar un montón de datos y a decir todo lo mal que está la realidad, que es así,
pero me da miedo que nos quedáramos con la sensación de que todo está muy mal y todo es horroroso. Sin embargo, quiero que hablemos de esos datos, quiero que hablemos de los 1.020 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Quiero que hablemos de la mala situación que están viviendo o padeciendo muchos de nuestros hermanos en distintos rincones del mundo, pero también quiero que vosotros que estáis allí, que estáis trabajando y que estáis haciendo realidad determinados proyectos y determinadas cuestiones que muchas veces no se conocen, que también nos aportes ese granito de esperanza. Que hay gente que hay personas que están haciendo un trabajo por un mundo mejor y que se está consiguiendo en muchos sitios, y que los proyectos de Manos Unidas son un ejemplo de eso. Claro, yo transmito mi experiencia vital, que he estado trabajando, como te decía, en el área de proyectos, de voluntaria, en América, en concreto en Brasil, y que he visto cómo un proyecto de desarrollo sostenible, con durabilidad en el tiempo, y que desarrolla de una forma integral a las personas, y que además acompaña y respeta, y como trabaja Manos Unidas, que trabaja con socios locales, con las contrapartes, con misioneros, instituciones religiosas o organizaciones sociales, sí, que no es el hombre blanco que llega a hacer el favor de ayudar, sino que hay que hacerse corresponsable, pero también saber que son ellos los que tienen que labrar y elaborar su propio presente y su propio futuro. Tienen que ser protagonistas. Y participar, y además la prioridad de la persona. Y entonces son proyectos que realmente cuando los visitas y haces el seguimiento, transforman la realidad. Y ese transformar la realidad en una comunidad transforma la vida de personas con nombres y apellidos, más allá de las cifras, porque muchas veces oímos esa cifra de 1.020 millones de personas que pasan hambre, 1.500 que viven bajo el umbral de la pobreza, pero son personas con su nombre y su apellido, sus sueños, y el ver cómo un proyecto de desarrollo bien gestionado, respetando a las personas, dando prioridad a las personas, protagonismo, participación, permite un desarrollo digno y que se sustente en el tiempo, pues da mucho ánimo, da mucha esperanza. Tiene que cargar las pilas muchísimo. Carga las pilas, y a mí me gustaría transmitir esa experiencia, porque hay mucha gente muy generosa que da sus recursos, que da su tiempo, que pone sus dones a ayudar a los demás, pero no tiene a lo mejor esa visión, y entonces es dar ese testimonio de que se puede hacer, de que debemos hacerlo, porque además en justicia nos corresponde hacerlo, y sobre todo a los que pues tenemos esas posibilidades, y que se transforma el mundo en un mundo mejor. Lo que teníais un lema, creo recordar, hace unos años, que era cambia tu vida para cambiar el mundo. Estamos un poquito volviendo también a eso, es un poco el espíritu. Me gustaría que me comentaras ¿dónde está Manos Unidas? ¿Cuántos proyectos tiene? ¿Qué hace y dónde? Manos Unidas es una ONG de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica en España, y además es una ONG de desarrollo, pero tiene una estructura que es una gran riqueza, porque está constituida por 71 delegaciones diocesanas, que nos permite estar por toda España y muy implicados con la sociedad. También, igual que en los países del sur, trabajamos con las personas, aquí también. Luego tiene unos servicios centrales que da servicio a todas estas delegaciones que están en la calle Barquillo, la calle Barquillo 38, y a las personas que quieran acercarse tienen una página web, que es manosunidas.org. Exacto, sí. Que está toda la información. En servicios centrales tenemos un área, que es el área de proyectos, en la que se reciben todas las solicitudes, se estudian, se entra en diálogo con las contrapartes, también se viaja, se hace análisis de la realidad, seguimiento de los proyectos, y luego esos proyectos, a veces pues esas solicitudes no pueden ser, no entran dentro de nuestras líneas de trabajo, porque también tenemos los recursos son limitados,
y las solicitudes son muy Bueno, amplias. la solidaridad también se debe, en cierto modo, profesionalizar. Exacto. No quiero hablar de profesionales de la solidaridad, pero sí hay profesionales que se dedican a la solidaridad de una opción personal, pero también profesional. Eso es importante, porque no es lo mismo ir a ayudar a tontas y a locas, aunque es generoso y es loable, pero ir con conocimiento de causa y sabiendo lo que se hace. Te preguntaba un poco, ¿cuántos proyectos tenéis repartidos por continentes? Un poquito cifras en ese sentido. ¿Tenéis? Tenemos proyectos, desde pequeños proyectos de 8.000 euros, ¿Sí? que puede ser a lo mejor la construcción de un pozo, hasta proyectos de importes de millones de euros, sobre todo los que están cofinanciados. Y trabajamos en Asia, en América, en África, que es donde más proyectos tenemos, y algún proyecto en Oceanía. Los datos provisionales del año pasado son de 692 proyectos de desarrollo aprobados en ese año. Pero hay lo que yo llamo los proyectos vivos, claro, que son proyectos que vienen de otros años. O sea, que es un Sí. trabajo grande. Es un cálculo de cuántas personas con nombres y apellidos se están beneficiando, están teniendo más posibilidades gracias a esos proyectos. Pues ese dato exacto de los beneficiarios directos, digámoslo así, de estos proyectos, ahora mismo del 2009 no lo tengo, porque estos son datos provisionales, Claro. y estoy en ello, pero sí que son millones, y además a lo largo de los 50 años de historia han sido millones de personas, muchos millones de personas, y la verdad es que eso es lo que nos hace seguir adelante en esta lucha contra el hambre, porque esos muchos millones de personas han visto su vida transformada, y también la de sus hijos, porque pues hay proyectos que a lo mejor promueven el fortalecimiento de las mujeres, pero permite a lo mejor que sus hijos puedan educarse y que el entorno, la comunidad pueda beneficiarse de esa formación, de tal forma que si son millones los beneficiarios directos, los que son indirectos, es decir, los que están relacionados con esos proyectos, son miles de millones a lo largo de estos 50 años. Quien hace esta entrevista hace casi 6 años hizo un viaje con Manos Unidas a la India, que fue un viaje iniciático, no sé si se lo puede llamar así, un viaje que no se olvidará jamás. Recuerdo a Primi Vela y a sus niñas de aquel colegio, y bueno, y tantas experiencias, y da fe de que lo que cuenta Míriam es cierto. Estamos terminando. En un flash, tienes ahí la cámara, ¿qué le dirías a los españoles ahora, hablando de la pobreza, hablando del hambre, hablando de la campaña de Manos Unidas? Que sigan colaborando, que ayuden, que den sus recursos económicos o también sus recursos de tiempo y de capacidad para contribuir a luchar contra el hambre en el mundo, que entre todos podemos lograrlo, podemos conseguir transformar la vida de muchas personas, que hay personas que sufren hambre, que no pueden dar de comer a sus hijos, que se levantan pensando qué es lo que van a poder comer ese día, y que Manos Unidas lleva 50 años trabajando y seguirá trabajando de una forma eficaz, transparente, austera, por ayudar, por estar al lado de los que más lo necesitan y por sensibilizar a las personas de la sociedad para cambiar nuestra forma de vida y ser generosos y amar a nuestros hermanos como en justicia se merecen. Pues muy bien. Manos Unidas, campaña contra el hambre. Este año contra el hambre, defiende la tierra. Tienen ustedes un teléfono, el 902 40 0707, y una página web, como bien ha dicho Míriam, manosunidas.org. Y tienen a Manos Unidas prácticamente en todas las diócesis, en parroquias y en el mundo.
trabajando por conseguir un mundo más justo, más solidario y donde el hambre sea un mal recuerdo. Ojalá entre todos en algún momento, no sé si podamos verlo, pero podamos trabajar para cambiar nuestra vida y a partir de ahí pues intentar cambiar el mundo. Muchas gracias por este rato, Miriam. Esta es tu casa y siempre que lo necesitéis o que veáis que desde los medios podemos ayudar, aquí tendréis vuestro espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos en una próxima edición de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.